que tenemos es una escalada constante, Pablo, que ya hemos traído en varias ocasiones, pero que se ha traducido en que durante esta última jornada la aviación israelí ha llevado a cabo un ataque en Baalbek, que es una ciudad libanesa que se encuentra a 100 kilómetros de la frontera. Estamos hablando de que sería el primer ataque al norte de Beirut. Beirut no está al sur del río Litani. Recordad que la mayor parte de las pretensiones, aquí volvemos otra vez a lo del objetivo declarado y el objetivo real de Israel, pasaban por la desmilitarización, entre comillas, porque lo que se quiere es eliminar a grupos armados del eje de la resistencia, dicho en claro, Hezbollah, del sur del río Litani, amparándose irónicamente en resoluciones de Naciones Unidas y en la presencia de la UNIFIL en esa zona. Ya habíamos visto un ataque sobre Beirut que apuntó a uno de los cabecillas de Hamas en Cisjordania y también en la rama militar del grupo a nivel general. Y esto causó una respuesta airada por parte de Hezbollah, porque se estaba ya atacando la capital del país, ¿no? No era ni siquiera el escenario que el propio Israel había señalado al sur del río Litani. Bueno, pues ahora nos encontramos con una ciudad al norte de Beirut. Se está normalizando que haya aviación por todo el Líbano. De hecho, el propio jefe de las fuerzas aéreas, me parece que fue, no me acuerdo muy bien, lo tenemos en Twitter, sé que lo tenemos en Twitter, señaló que hay decenas de aviones israelíes sobre el espacio libanés y que en el momento en el que se dé la orden, que ya como digo, hasta el propio ministro Yoav Gallant lo ha confirmado y lo señala, tienen la intención de lanzar una operación militar sobre el Líbano. En ese momento se convertirían esas decenas de aviones en centenares de aviones. Uno de los riesgos que pretendíamos explicar durante estas jornadas, digo yo casi que meses, porque llevamos con esto ya meses, lo del Líbano, es que desde Israel se esperaban una oleada masiva de ataques con cohetes o con misiles desde la frontera libanesa, desde el grupo armado Hezbollah, sobre territorio israelí, que fuera eso, ¿no? Una ráfaga de ataques de golpe. Por eso las alarmas antiaéreas se volvieron locas cuando un día hubo un fallo. Mientras que desde el lado libanés se espera lo contrario, ¿no? Se espera que sea Israel el que dé el primer paso y que con estos ataques aéreos lance una operación a gran escala. No lo sabemos si al final se hará en otro tipo de escala, ya que la presión principal está viniendo desde Estados Unidos. Otra vez, no solamente en la Franja de Gaza, Estados Unidos quiere evitar que Israel lance una invasión de Líbano, o al menos que no lo haga de manera, pues no sé cómo decir, a gran escala. Esto es lo que tenemos por ahora. No sé cómo de probable vemos que pueda escalar. Sí, a ver, lo llevamos diciendo ya mucho tiempo, es verdad. Que de hecho hablábamos de que en febrero podría darse tal escenario por básicamente los movimientos que estábamos viendo de tropas israelíes, porque hay que recordar que muchas brigadas que estaban combatiendo en Gaza ya no están en Gaza. Muchas se han desplazado al norte de Israel, a la frontera, cerca de la frontera con Líbano, aparte de otras cuestiones como ejercicios militares, aparte de las multitud de declaraciones de los militares y políticos israelíes donde dicen básicamente que va a haber dicha invasión si no se cumple el ultimátum que han previsto, ¿no? Lo que ha comentado Alejandro de la línea del río. Litani, creo que sí, Litani. Litani, perdón. Por tanto, está ahí. Y lo que pasa es que se ha ido retrasando por la cuestión de Rafah, ¿no? De que se ha retrasado esa intervención para esperar a ver si se llega a un acuerdo con Hamas para la cuestión de los rehenes. Es improbable que se llegue a tal acuerdo porque las peticiones de Israel, pues no creo que las vayan a querer firmar los de Hamas. Y por tanto habrá que ver después. Yo creo que sería entonces, entiendo, después de la intervención en Rafah, que no sabemos cuánto durará o durante, no estoy seguro, pero bueno, yo me inclino más a la primera opción. Yo creo que el objetivo de Israel claramente es no acabar con Hezbollah, porque eso no creo que vayan a poner sobre la mesa, pero sí que de verdad de crear una zona colchón, ¿no? Una zona mayor de colchón entre el Líbano e Israel. Y eso querrá decir que tendrán que desalojar a Hezbollah de ahí, y será por la fuerza. No sé si llevaremos a ver
una operación militar a gran escala en Beirut o alrededores, etcétera. No creo que llegamos a ver eso, pero Ujú. sí la cuestión de la zona colchón, porque bueno, hay que entender que el norte de Israel ha sido evacuado. Quiero decir, cientos de miles de ciudadanos israelíes han tenido que ir, ha sufrido bombardeos, sigue habiendo esa escalada, y claro, eso es un coste no solamente económico para Israel, la cuestión, sino también político. Es decir, hay que decir que una de las pilares en lo que se basa Israel es la seguridad que puede dar el Estado a sus ciudadanos. Digamos, están en pos de terminar con la inseguridad que les proveía Hamas y la Franja de Gaza, pues lo siguiente es Hezbollah, en este caso. Y yo creo que además Netanyahu, digamos que está en una carrera hacia adelante, en el sentido que es consciente de que en el momento en el que las hostilidades en algún momento paren, habrá que hacer un rendición de cuentas. Habrá rendición de cuentas por lo que ha ocurrido, por el 7 de octubre y otras cuestiones. No quiere decir sobre los actos que se han hecho contra los palestinos, no, sino quiere decir de los fallos de seguridad e inteligencia que ha habido muy graves en Israel. Y habrá rendición, porque yo creo que hay muchos políticos y muchos miembros importantes del gobierno actual, incluso de concentración y fuera del gobierno, que se la tienen jurada a Netanyahu y que van a utilizar esto para ir a por él. Y por tanto, el hecho de que esta guerra se eternice aún más, o incluso llegue a otras cotas, ¿no?, de escalada con una cuestión regional, es algo que también puede ser un deseo político de Netanyahu para seguir en el poder, básicamente, ¿no? Sí, porque su situación, como decía antes, es de un equilibrio muy complejo, muy complejo. Y en el momento en el que pierda a un perfil como Ben Gvir, que es de los que más empuja hacia los conflictos en este momento en todas las direcciones, se puede ver solo. No solo de no tener a nadie más, sino de que pueda continuar el Likud en el gobierno, pero los demás partidos piden la continuidad del Likud con otra figura, sin Netanyahu. O sea que aunque la coalición continuara, sin los sectores más radicales que empujan a estas medidas, Netanyahu podría no poder continuar. Así que claramente depende de estos sectores. Y al mismo tiempo depende de Estados Unidos, depende de los que le están diciendo que lleve a cabo un conflicto, pero que no de estas dimensiones. O sea que es un equilibrio muy complicado en el cual pues la huida sigue hacia adelante, pero no con las ganas con las que traían ellos, porque lo decían literalmente, ¿no? Ellos querían invadir Líbano desde poco después del 7 de octubre. Y la respuesta que se dio por parte de Hezbollah. Y lo mismo con respecto a la Franja de Gaza. Tardaron bastante en entrar y en hacer una operación a gran escala y se está haciendo escalonada. Así que van a acabar retrasando diversos de estos planes por ese equilibrio que intentan mantener y que está siendo imposible, básicamente, ¿no? Bueno, tenemos preguntas. Tenemos alguna pregunta sobre la cuestión del Líbano. Por ejemplo, ¿por qué no quiere Estados Unidos una invasión del Líbano? Esta pregunta creo que da bastante de qué hablar, Pablo. Pues no quiere una guerra con el Líbano porque eso podría implicar una escalada regional en la que evidentemente Estados Unidos se tendría que ver inmiscuido. De hecho, por eso mismo tuvieron que enviar refuerzos a Oriente Medio, los portaaviones y más despliegues, también con una causa de disuasión, pero al final Estados Unidos es aliado de Israel, le está apoyando evidentemente, ya lo hemos contado, en Gaza y en otros escenarios, y pues evidentemente tendría que, ante ese escenario, pues tendría que apoyar Estados Unidos a Israel en esa invasión, lo cual sería inmiscuirse en un conflicto en el que no solamente puede causarles bajas propias, sino también incluso que puede salir mal, porque no es la primera vez que Israel realiza una incursión en el Líbano y le sale mal. De hecho, han sido dos históricamente, en los 80 la guerra civil libanesa y en 2006 o 2005, ya no me acuerdo, y las dos veces se tuvieron que retirar. Y de hecho la última, 2005-2006, es considerada una derrota de Israel frente a Hezbollah. Lo que pasa con Estados Unidos también es que, quiero decir que el horno no está para bollos. Las cosas no están yendo bien para Estados Unidos. Además, en un
internacionalmente en un periodo electoral. Trump, una de las cuestiones por las que se vendía mucho que era bueno que se fuese Trump y que llegase Biden era que el mundo iba a estar más seguro, que iba a haber menos guerras, que iba a haber más paz, que iba a ser, digamos, iba a volver a América y vamos a tener una Pax Americana en la que iba a haber mucha más seguridad. Y lo que nos hemos encontrado es lo contrario. Ujú. Y esa baza la va a utilizar Trump, de asegurar que en el Partido Demócrata son unos warmongers, es unos belicistas, a pesar de que Trump seguramente haría lo mismo. Pero eso es importante. Luego tienes la cuestión de que en Ucrania no están viendo bien las cosas, por decirlo de una manera eufemística. Y luego tienes la cuestión de que también es que tienes que ejercer una contención a China. Tienes muchos frentes, no tantos recursos. Lo repito, en periodo electoral. Es que no le puede venir peor a Estados Unidos. A la Ujú. administración Biden en este caso. Es decir, Sí. le estás dando regalos a la campaña de Trump. Y no solo la guerra en Líbano no le conviene nada por ser en eso, el año electoral, por ser la ruptura de un presidente que quería tranquilizar el mundo, ¿no? Y que Estados Unidos volvía. La realidad, una vez más, es que cuando se hacen esos alegatos, el público al que se dirigen es únicamente Europa Occidental. Ese es la comunidad internacional cuando hablamos, ¿no? Es Estados Unidos, América ha vuelto a Europa Occidental. Se ha conseguido que la OTAN vuelva a ser una organización de primer orden cuando con Donald Trump estaba en muerte cerebral. Pero en el resto de regiones la Pax Americana no está ahí. Eso es así. Y yo creo que en Europa incluso habrá que verlo. Porque lo que le dijo, como decía Biden, ¿no? Que le dijo Mitterrand que América había vuelto, pero ¿por cuánto tiempo? Porque no es fiable eso del regreso de América. Además, nos quedamos con la anécdota, ¿no? De Mitterrand, pero lo que estaban hablando era eso. Es que es fuerte, ¿no? Entonces, bueno, a Estados Unidos lo que menos le conviene es una guerra con el eje de la resistencia, porque ahí están actores estatales y no estatales. Y ahí lo comento porque nos habéis preguntado en el chat, creo que ha sido Village, también nos ha preguntado y he perdido la pregunta por aquí. Vale, aquí creo que está. ¿Qué apoyo podría proporcionar el eje de la resistencia en caso de que hubiera una guerra entre Hezbollah e Israel? Y es que, claro, Hezbollah no es Hamás y Líbano no es la Franja de Gaza. Hay una implicación mucho, mucho más fuerte entre Hezbollah y el resto de los miembros del eje de la resistencia. Además de que si no se ha conseguido el objetivo de eliminar a Hamás en un territorio bloqueado, porque estaba bloqueado, en un territorio que está bajo ocupación actualmente, ¿cómo se va a conseguir eliminar a Hezbollah, que puede campar por los territorios del eje de la resistencia, que además tendría que llegar a una ocupación israelí de todo Líbano, porque no está en absoluto concentrado al sur del río Litani? Para poder llegar a zonas importantes para Hezbollah, Israel tendría que tomar Beirut probablemente, o al menos llegar a Beirut y atacar Beirut de manera masiva. Es muy, muy complicado plantearnos este escenario hoy en día, tal y como está el eje de la resistencia, mucho más vehemente que antaño, que en 2021 no quisieron los iraníes dar luz verde. A día de hoy, con lo que ha ocurrido durante estos años, Irán dudo mucho que tenga que vaya de farol. No quieren la guerra regional, pero la van a luchar. Y lo mismo con Hezbollah y con tantos otros. O sea que yo creo que el caso de la invasión del Líbano sería gravísimo para la estabilidad de Oriente Medio, vamos, para los intereses de Israel y de algunos grupos, pues es lo que buscan, vaya. Y por lo tanto, ¿qué relación tiene el gobierno y el ejército libanés con Hezbollah? Que nos preguntaba Rodri por el chat. No podemos pensar que Hezbollah es un grupo aparte, es decir, no está ahora mismo en el gobierno, no es como Hamás, ¿no? Que tiene al mismo tiempo un ala política y militar en ejercicio desde el gobierno, ¿no? Y en la franja de Gaza, Hezbollah ha estado en el gobierno muchas veces, pero al final Líbano tiene un control que se llama sectario, ¿no? Hay distintos grupos religiosos y étnicos que tienen un control importante de instituciones del Estado y del territorio, aunque eso es más difuso. Y desde luego se necesitan porque el gobierno y el presidente de Líbano no están bajo plenitud, están en funciones.
están fuera de su mandato. Y Hezbollah es una de las fuerzas políticas más importantes del Líbano. No solo en el campo chií, es que es imprescindible para que funcionen todas las piezas. Y, por supuesto, pues el ala armada, que es este grupo del que hablamos más con los ataques en el sur, tiene un peso brutal. Así que el ejército y el gobierno han señalado claramente que Israel es el responsable. O sea, hemos visto al gobierno libanés, que no está ahora mismo, como digo, formado por Hezbollah, señalando que la culpa es de Israel y señalando que ellos no tienen por qué cumplir con las demandas de Israel de desmilitarizar el sur, porque Israel no está cumpliendo con su parte de no tener territorio ocupado. Así que eso por delante, vaya dicho. Y bueno, voy a aprovechar también para dar las gracias a los 2 nuevos suscriptores. Uno, que eres tú, Pablo, porque te han regalado una sub de nivel 1 en el chat, un donante anónimo, no sé quién ha sido, pero le agradecemos a todos por este gesto contigo. Y otro que ha sido con Prime, Peshow y Showmaker. Así que bueno, pues gracias a los 2. Bonito nombre. Sí, muy bonito. Nos van a decir que nos financian partidos políticos. Sí, A ver qué más preguntas tenemos en el chat, gente, y continuamos. A ver qué pasa. A ver, bueno, sobre las declaraciones de Macron en la reunión de hoy, lo comentaremos la próxima vez que hablaremos de Ucrania mejor, para no cambiar tanto de tema. Sí. Bueno, voy a matizar una cosa. Cuando antes he hablado de Mitterrand, que parece que no había quedado claro, me refiero a la anécdota en la que Biden confundió a Macron con Mitterrand. Con quien habló fue con Macron. Pero bueno, por si hacía falta matizarlo. Bueno, ¿qué más tenemos? Sobre Yemen, ¿cómo va la cosa? Pues mira, sobre Yemen hay una novedad interesante en las últimas horas que ha sido, a ver si lo tengo por aquí. Han atacado los hutíes una serie de cables submarinos importantes para las comunicaciones. Lo que pasa es que no está todavía claro cuántos, porque ha habido reportes de que se trataba de un cable, hemos visto luego otros reportes de que serían 4 cables de comunicación submarinos que comunicarían los países del Golfo, Arabia Saudí, con Djibouti, y que se vería afectada la comunicación con Djibouti y también afectaría a operadores de, creo que decían, de India y de los países árabes. Pero como digo, pues esto es simplemente una muestra más de cómo los hutíes están creando disrupciones completas en el marco de estabilidad que los Estados Unidos se supone que tenían la hegemonía de garantizar en distintas zonas, y ya no solo en el Mar Rojo, ¿no? Ya estamos viendo cómo se han dado ataques sobre territorio de Israel, se han dado ataques sobre buques, se han dado ataques contra Estados Unidos y ahora también contra las comunicaciones. Así que la cosa sigue escalando. Es como lo del Líbano, que cada día os traemos una noticia un poco más grande que la anterior, pero no se ha desbordado de manera que vayamos a una guerra regional que parece que no les interesa, como decíamos antes, a los Estados Unidos. Y bueno, la situación es más precaria, incluso, que lo que ya decíamos de que la campaña de bombardeos, intervención de Estados Unidos, bueno, el Reino Unido también, pero todo Estados Unidos, no iba a traer nada más escalada, pues se está viendo que eso es así, porque incluso hace poco tuvimos el primer buque prácticamente hundido, es decir, que hundían los hutíes, por tanto estamos en esas, en que la situación pues es más insegura que antes de la intervención. Esa es la situación. Sí. El resumen. Además es que es eso, que cada vez hay una cosa más, porque lo de los primeros muertos o luego el primer buque que se ha hundido, lo que dices tú, ¿no? Se están viendo ataques importantes. El otro día os trajimos la noticia de que los hutíes tienen drones submarinos, que eso era algo novedoso. Estamos viendo, creo que fue que derribaron un dron estadounidense, ya no me acuerdo cuál era. Sí. Derribaron un dron estadounidense, un Reaper, muy caro. Claro, todas estas cosas parecen menores, pero las vamos sumando y lo están haciendo las mismas personas a las que siempre se han burlado, ¿no? Los más atlantistas, digamos, ¿no? Porque marcaban esa hegemonía estadounidense y de los socios de Estados Unidos frente a grupos rebeldes, y hay que entender que los hutíes no son un grupo rebelde. Los hutíes ya son desde hace muchos años el gobierno de facto de
la capital de Yemen y de una cantidad de capitales regionales prácticamente la mitad de las capitales del país. Con lo cual ya no se trata solo de un grupo insurgente o rebelde, no, estamos hablando de que gobiernan. Tienen una situación súper precaria, pero aún así los iraníes les han dado tanta ayuda que tienen cazas, si no me equivoco. O sea, es que hicieron un desfile en el que tenían cazas. Yo no estoy ya seguro de lo que tienen porque yo a nivel militar no soy el experto, pero que hicieron unos despliegues de fuerzas que te quedas, no sé, los drones submarinos y los de superficie que se habían visto fueron bastante relevantes. Luego Y bueno, tienen vamos una a ir... gama de misiles también, de largo alcance, de corto, medio. Tienen Sí, un sí, buen sí, sí, arsenal. sí. Y os lo digo, que al final si pensad que los hutíes tienen ese arsenal, imaginaos lo que tiene Hezbollah. Y lo que tiene Irán. Bueno, Irán, evidentemente Irán. Porque, Pero ya estamos hablando de un enfrentamiento entre Hezbollah y Israel, ¿no? Que es lo que estábamos hablando claro, antes. claro, yo lo digo porque si atendemos a lo que dice Israel o a lo que dicen algunos sectores del Partido Republicano, dicen abiertamente atacar Irán. O sea, cuando se Sí, atacó la base estadounidense en Jordania, no se responsabilizó solo a Kataib Hezbollah, se responsabilizó a Irán. Entonces, cualquier paso en falso nos lleva a que está todo el mundo metido, ¿no? eso es. Y bueno, vamos a ir cerrando. Creo que tenemos una nueva sub que no me ha notificado de quién es, así que no le puedo dar las gracias, pero bueno, daros todos por Igual ha sido agradecidos anónimo, ¿eh? Algunas por veces estar pasa. aquí. Puede ser, puede ser. Y había una pregunta que también puede ser interesante sobre qué facciones armadas palestinas se encontraban en Líbano, y es lo que os comentaba antes, que lo hacía Manu Pogo. Hemos hablado ya en el pasado de cómo Fatah y Hamas y otros grupos se disputaban la hegemonía no solo entre Cisjordania y Gaza, sino también en los campos de refugiados, porque albergan muchísima cantidad de gente, ¿no? En el exilio, sobre todo pues en Jordania, en Líbano, y ahora pues está hablando, ¿no?, del tema de Egipto. El más importante quizás sería el de Líbano, ¿no? Y en Líbano, en la frontera además, es que antes de la guerra de Sukkot ya veíamos ataques entre facciones palestinas que yo entiendo que estarían vinculadas a las brigadas Al-Qassam y a las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, pero puede ser que estuvieran vinculadas también con otras facciones como la brigada Al-Quds. No estoy seguro ya de cuál era la que estaba involucrada, me disculpáis, pero al final son tantas las facciones armadas dentro de la propia Palestina que en el exilio solo reproducen esas dinámicas y por el control pues se han dado muchos ataques. Principalmente yo pienso que eran los de Hamas y los de Fatah, pero tened en cuenta que el brazo armado de Fatah es bastante autónomo y al mismo tiempo bueno, pues ha tenido sus ahora coincidencias en ataques con respecto a Hamas y en otros momentos conflictos. Entonces yo creo que son esos los principales grupos, pero como digo, no tengo los datos para decir, mira, este es el hegemónico en Líbano.